Capítulo 14. Jehová ensalza a su siervo mesiánico. Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. Imagínese que está a punto de reunirse con un importante dignatario. La hora y el lugar del encuentro ya se ha fijado, pero hay un problema. Él viaja discretamente sin ostentación y usted no sabe qué aspecto tiene. ¿Cómo va a reconocerlo? Una descripción detallada de la persona le sería útil. A principios del siglo I era común, muchos judíos se vieron en una situación similar. Esperaban al Mesías, el hombre más importante de todos los tiempos. Daniel 9, del 24 al 27 dice: Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para poner fin a la ofensa, para acabar con el pecado, para hacer expiación por el error, para traer justicia eterna, para confirmar la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será eliminado, sin nada para él. El pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo y será eliminado por una inundación y habrá guerra hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. Él mantendrá el pacto en vigor para muchos durante una semana y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Y sobre el ala de cosas repugnantes estará el que causa devastación, y lo que se decidió también será derramado sobre el que está devastado, hasta el exterminio. Lucas 3:15 dice: El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería el Cristo. Sin embargo, ¿cómo lo reconocerían los judíos fieles? Mediante los escritos de los profetas hebreos, Jehová había proporcionado un detallado retrato de los acontecimientos relacionados con el Mesías, retrato que permitiría a quienes fueran discernidores identificarlo inequívocamente. De las profecías hebreas relativas al Mesías, tal vez ninguna facilite un cuadro tan claro como la de Isaías 52, versículo 13 al capítulo 52, versículo 12. Con más de 700 años de antelación, este profeta describió no el aspecto físico del Mesías, sino detalles más relevantes. ¿Qué sufrimientos padecería y con qué propósito? Así como datos específicos sobre su muerte, entierro y ensalzamiento. El análisis de esta profecía y de su realización nos reconfortará y fortalecerá nuestra fe. Mi siervo, ¿quién es? Isaías acaba de hablar de la liberación de los judíos del destierro babilónico. Ahora se refiere a un suceso futuro mucho más trascendente y escribe las palabras de Jehová. Miren, mi siervo actuará con perspicacia, estará en puesto alto y ciertamente será elevado y ensalzado en gran manera. Isaías 52:13. ¿Quién es exactamente este siervo? En el transcurso de los siglos, los eruditos judíos han expresado diversas opiniones. Algunos han afirmado que se trató de un símbolo de toda la nación israelita durante su exilio en Babilonia. Pero tal explicación no encaja con la profecía. El siervo de Dios sufre de manera voluntaria. Aunque es inocente, padece por los pecados ajenos. Mal podría aplicarse este rasgo a la nación judía, pues ésta se fue al destierro por culpa de su conducta pecaminosa. Segunda de Reyes 21, del 11 al 15, dice: Manasés, el rey de Judá, ha hecho todas estas cosas detestables, se ha portado peor que todos los amorreos antes de él, y con sus ídolos repugnantes ha hecho pecar a Judá. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Voy a causar tal desastre en Jerusalén y en Judá que dejará horrorizado a cualquiera que lo escuche.
y extenderé sobre Jerusalén el cordón de medir que se usó con Samaria, y usaré el nivel que se usó con la casa de Acab. Y limpiaré Jerusalén como se limpia un tazón, limpiándolo y poniéndolo boca abajo. Abandonaré al resto de mi herencia y haré que caigan en manos de sus enemigos y se convertirán en botín y presa de todos sus enemigos, porque hicieron lo que estaba mal a mis ojos y no dejaron de provocarme desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Jeremías 25 del 8 al 11 dice: Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: como ustedes no obedecieron mis palabras, voy a convocar a todas las familias del norte, afirma Jehová. Voy a convocar al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas. Voy a destruirlos y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina permanente. Y pondré fin a sus gritos de alegría y felicidad, a la voz del novio y de la novia, al sonido del molino de mano y a la luz de la lámpara. Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Por otra parte, hay quienes sostienen que el siervo representó a una piadosa y selecta minoría de israelitas que sufrió en nombre de sus compatriotas pecadores. No obstante, en aquellos tiempos de aflicción para Israel, no hubo ningún grupo concreto que sufriera por otro. Antes de la llegada del cristianismo y en cierta medida durante los primeros siglos de la era común, unos cuantos eruditos judíos interpretaron que esta profecía hacía referencia al Mesías. La nota al pie de página dice: el Targum de Jonatán ben Uziel del siglo I era común, vierte Isaías 52:13 de este modo: He aquí que mi siervo el Mesías prosperará. Traducción de Joseph Rivera Florit. Asimismo, el Talmud de Babilonia, siglo III, era común, dice: ¿cómo se llama el Mesías? Se llama el enfermo, dijeron los rabíes, porque dice lo escrito: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sanedrín 98b, Isaías 53:4. Isaías 53:4 dice: en realidad, él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos como alguien plagado, golpeado por Dios y afligido. Fin de la nota. Y las escrituras griegas cristianas ponen con claridad que esta es su aplicación correcta. Según el libro de Hechos, cuando el eunuco etíope admitió que no conocía la identidad del siervo predicho por Isaías, Felipe le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús. Hechos 8 del 26 al 40 dice: sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo: prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Cándace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías, de modo que el Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿de veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero que se queda callado ante el que lo esquila, él no abre la boca. Durante su humillación le negaron la justicia. ¿Quién contará los detalles de su generación? Porque su vida es eliminada de la tierra. Entonces el eunuco le dijo a Felipe: por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? Felipe empezó a hablar y, comenzando por este pasaje de las Escrituras, le declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a una masa de agua y el eunuco le dijo: mira,
aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Así que mandó parar el carro y tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua, entonces Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, enseguida el Espíritu de Jehová condujo a Felipe a otro lugar, y el eunuco no volvió a verlo. El eunuco siguió feliz su camino. En cambio, Felipe acabó en Asdod, y al atravesar el territorio, siguió declarando las buenas noticias en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Isaías 53, 7 y 8 dice: Fue oprimido y dejó que lo maltrataran, pero él no abría la boca. Fue llevado como oveja al matadero, como una oveja que se queda callada ante sus esquiladores, y él no abría la boca. Mediante reprensión y juicio injusto se lo llevaron. ¿Y quién se interesará por los detalles de su generación? Pues fue eliminado de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo. Él recibió el golpe. Otros libros bíblicos también señalan a Jesucristo como el siervo mesiánico de la profecía de Isaías. El estudio de esta nos mostrará los paralelos innegables que existen entre aquel a quien Jehová llama mi siervo y Jesús de Nazaret. La profecía comienza indicando que el Mesías logrará cumplir la voluntad divina. El término siervo denota que se someterá a tal voluntad como un sirviente acata los deseos de su amo. Además, actuará con perspicacia, la facultad que permite analizar las situaciones en profundidad. Actuar con perspicacia es hacerlo con discreción. Respecto al verbo hebreo empleado en este pasaje, cierta obra de consulta señala: en esencia, transmite la idea de comportarse con prudencia y sabiduría. Aquel que se conduzca con sabiduría tendrá éxito. El Mesías de veras tendrá éxito, pues la profecía indica que será elevado y ensalzado en gran manera. Jesús realmente actuó con perspicacia, pues demostró entendimiento de las profecías bíblicas que se referían a él y se dejó guiar por ellas para cumplir la voluntad de su Padre. Juan 17:4 dice: Yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Juan 19:30 dice: Cuando Jesús tomó el vino agrio, dijo: Se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Con qué resultado? Una vez que resucitó y ascendió al cielo, Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Filipenses 2:9 dice: Por esta razón, Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Hechos 2:34 al 36 dice: Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Jehová le dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor y también Cristo a este Jesús, a quien ustedes ejecutaron en un madero. En 1914 el glorificado Jesús fue ensalzado aún más, pues Jehová lo elevó al trono del reino mesiánico. Revelación Apocalipsis 12 del 1 al 5 dice: Entonces se vio en el cielo una gran señal. Una mujer estaba vestida con el sol, tenía la luna debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y el intenso sufrimiento de dar a luz. Y se vio en el cielo otra señal. Apareció un dragón grande de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas había 7 coronas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer que iba a dar a luz, listo para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo, un varón, que pastoreará a todas las naciones con vara de hierro. Entonces el hijo fue arrebatado y llevado a Dios y a su trono. Fue en efecto elevado y ensalzado en gran manera. Clavan en él la mirada con asombro. ¿Cómo reaccionarán las naciones y sus dirigentes ante el ensalzado Mesías? Si por un momento suprimimos la observación aclaratoria que figura en la segunda parte del versículo 14, la profecía continúa así:
Al grado que muchos han clavado en él la mirada con asombro, él igualmente espantará a muchas naciones. Ante él reyes cerrarán la boca porque realmente verán lo que no se les había relatado y tendrán que dirigir su consideración a lo que no habían oído. Isaías 52, 14a y 15. Isaías no se refiere aquí a la primera venida del Mesías, sino a su confrontación final con los gobernantes terrestres. Cuando el ensalzado Jesús venga para ejecutar la sentencia contra este sistema de cosas impío, las autoridades terrestres clavarán en él la mirada con asombro. Es verdad que no contemplarán literalmente a Jesús glorificado, pero sí verán las pruebas visibles de su poder en su condición de guerrero celestial de Jehová. Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se verán obligados a dirigir su atención a algo que no habrán oído relatar a los guías religiosos, a saber, que Jesús es el ejecutor del castigo divino. El ensalzado siervo con quien se enfrentarán actuará de un modo inesperado para ellos. En la aclaración del versículo 14, Isaías dice: tanto más fue la desfiguración en cuanto a su apariencia que la de cualquier otro hombre, y en cuanto a su regia forma que la de los hijos de la humanidad. Isaías 52, 14b. ¿Sufrió Jesús alguna desfiguración física? No. Aunque la Biblia no da detalles en cuanto a su aspecto, no hay duda de que el perfecto Hijo de Dios tenía una apariencia y un semblante agradables. Parece que las palabras de Isaías se refieren a la humillación de que Jesús fue objeto. Con valentía denunció a los caudillos religiosos de su día por hipócritas, mentirosos y asesinos, y ellos respondieron injuriándolo. Primera de Pedro 2, 22 y 23 dice: Él no cometió ningún pecado ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando no les devolvió sus insultos, cuando estaba sufriendo no los amenazó, más bien se puso en manos del que juzga con justicia. Lo acusaron de incumplimiento de la ley, blasfemia, engaño y sedición contra Roma, de modo que sus calumnias ofrecieron un cuadro totalmente desfigurado de Jesús. Hoy en día todavía se representa a Jesús en falsos colores. La mayoría de las personas se lo imaginan como un bebé en un pesebre o como una trágica figura clavada a una cruz y con el rostro crispado de dolor bajo una corona de espinas. El clero de la cristiandad ha fomentado tales percepciones y no lo ha presentado como el poderoso Rey Celestial a quien las naciones tendrán que rendir cuentas. Cuando en el futuro cercano los gobernantes humanos se enfrenten al ensalzado Jesús, se verán obligados a tratar con un Mesías investido con toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién pondrá fe en estas buenas nuevas? Tras referirse a la asombrosa transformación del Mesías de estar desfigurado a ser ensalzado en gran manera, Isaías pregunta: ¿quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido revelado? Isaías 53:1. Estas palabras suscitan interesantes cuestiones. ¿Se cumplirá la profecía? ¿Se revelará el brazo de Jehová, es decir, su facultad para ejercer poder, y hará que se realice la predicción de Isaías? Sin ningún género de dudas, la respuesta es sí. En su carta a los Romanos, Pablo cita las palabras de Isaías para indicar que la profecía que éste oyó y escribió se cumplió en Jesús, pues su glorificación tras los sufrimientos que soportó en la tierra significó buenas nuevas. Sin embargo, señala Pablo refiriéndose a los judíos incrédulos: no todos obedecieron las buenas nuevas, pues Isaías dice: Jehová, ¿quién puso fe en la cosa oída de parte de nosotros? De modo que la fe sigue a lo oído, a su vez, lo oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Romanos 10, 16 y 17 dice: sin embargo,
no todos hicieron caso de las buenas noticias, pues Isaías dice: Jehová, ¿quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? De modo que la fe sigue el mensaje que se oye, y el mensaje que se oye llega por medio de la palabra acerca de Cristo. Por desgracia, en los días del apóstol fueron pocos los que pusieron fe en las buenas nuevas respecto al siervo de Dios. ¿Por qué? La profecía pasa a explicar a los israelitas las razones de las preguntas escogidas en el versículo 1 y al hacerlo aclara por qué muchos no aceptaron al Mesías. Él subirá como una ramita delante de un observador y como una raíz de tierra árida. No tiene forma regia ni ningún esplendor, y cuando lo veamos no hay apariencia que haría que lo deseáramos. Isaías 53:2. He aquí el telón de fondo de la llegada del Mesías a la tierra. Sus comienzos van a ser modestos, y quienes lo observen no creerán probable que vaya a convertirse en alguien importante. Se parecerá a una simple ramita, a un brote tierno que crece en el tronco o en la rama de un árbol. También se asemejará a una raíz sedienta en un terreno seco y poco fértil. Y no llegará con pompa y esplendor, ni llevará vestiduras de realeza ni brillantes diademas. Más bien tendrá un principio humilde y sencillo. Sin duda, una acertada descripción de los modestos comienzos de Jesús como ser humano. La Virgen judía María lo dio a luz en un establo de un pequeño pueblo llamado Belén. Lucas 2:7 dice: y tuvo a su hijo, su primer hijo, lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había espacio para ellos en el lugar para huéspedes. Juan 7:42 dice: ¿no dicen las escrituras que el Cristo sería de la descendencia de David y que vendría de Belén, la aldea de donde era David? Tanto ella como su esposo José eran pobres. Unos 40 días después del nacimiento de Jesús presentaron la ofrenda por el pecado estipulada para las personas de escasos recursos, un par de tórtolas o 2 pichones. Lucas 2:24 dice: y ofrecieron un sacrificio según lo que dice la ley de Jehová, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Levítico 12 del 6 al 8 dice: cuando se completen los días de su purificación debido a su hijo o su hija, ella le llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un carnero joven en su primer año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado. Él presentará todo delante de Jehová y hará expiación por ella, y ella quedará purificada de su sangrado. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un niño o una niña, pero si ella no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, entonces debe llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como ofrenda quemada y otro como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella, y ella quedará pura. Más tarde se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció en el seno de una familia numerosa, probablemente en circunstancias humildes. Mateo 13, 55 y 56 dice: ¿no es el hijo del carpintero, no es su madre la que se llama María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas, no viven todas aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas? Como ser humano, Jesús no parecía tener sus raíces en el terreno adecuado. Juan 1:46 dice: pero Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le respondió Felipe. Juan 7:41 dice: otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: el Cristo no puede venir de Galilea, ¿verdad? Juan 7:52 dice: al oír esto, ellos le dijeron: tú no serás también de Galilea, ¿verdad? Investiga y verás que de Galilea no puede salir ningún profeta. Aunque era un hombre perfecto y descendiente del rey David, su humilde posición no le confería ninguna forma regia ni esplendor, por lo menos a los ojos de quienes esperaban que el Mesías procediera de una clase social más elevada. Investigados por los guías religiosos judíos, muchos no le hicieron caso y hasta lo despreciaron. Al final,
las muchedumbres no vieron nada deseable en el perfecto Hijo de Dios. Mateo 27 del 11 al 26 dice: Jesús estaba ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le respondió: Sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero no contestó nada mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó: ¿Es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le contestó nada, ni una palabra, y esto sorprendió mucho al gobernador. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Por aquel entonces había un preso muy conocido llamado Barrabás. Así que Pilato le preguntó a la gente que se había reunido allí: ¿A quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Y es que Pilato se daba cuenta de que lo habían entregado por envidia. Además, mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: No tengas nada que ver con ese hombre justo. Hoy sufrí mucho en un sueño a causa de él. Pero los sacerdotes principales y los ancianos convencieron a las multitudes de que pidieran la libertad para Barrabás y la muerte para Jesús. El gobernador les volvió a preguntar: ¿A cuál de los dos quieren que les ponga en libertad? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: Entonces, ¿qué hago con Jesús, al que llaman Cristo? Todos contestaron: al madero con él. Les dijo: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Con todo, ellos gritaban más alto todavía: al madero con él. Al ver que no conseguían nada, sino que se estaba armando un alboroto, Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: Soy inocente de la sangre de este hombre. Ahora es cosa de ustedes. Al oír esto, todo el pueblo respondió: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Así que él les puso en libertad a Barrabás, pero hizo que a Jesús le dieran latigazos y lo entregó para que lo ejecutaran en el madero.